Siguiendo con el programa a continuación, el foro Tendencias y expectativas en la formación profesional archivística, con los siguientes participantes. La doctora Brenda Cabral Vargas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la archivera María Alejandra Villar, de la Universidad de la República Udelar Uruguay, la doctora Elena Ruth Vallejo Sierra, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Colombia, y la doctora Mayra Mena Mujica, del Colegio de México, en representación de Cuba. Coordinador del panel, el profesor Johan Pirela Murillo. Bienvenidos y adelante. Buenas tardes para todos y todas. ¿Me escuchan, Leandro? Muy bien. Muy bien, muy bien. Doctora Brenda, doctora Rudelena, si quieren pueden abrir sus cámaras para reconocernos en este escenario muy interesante de interacción académica, ya prácticamente en el cierre de este tercer congreso que ha congregado gran parte de la comunidad archivística americana, con trabajos muy interesantes que tienen una resonancia que por supuesto alcanzan a este foro que nos hemos planteado y que tiene como objetivo fundamental el reconocer, el analizar, el discutir, el socializar, pues a partir de diversas miradas, de diferentes enfoques institucionales de varias universidades que en la región cuentan con programas académicos, programas profesionales en el área de la archivística. La metodología que vamos a seguir para este foro es que luego de la presentación de los perfiles muy rápidamente que realizaré, de las 4 foristas, que son 2 son coordinadoras, directoras de programas académicos, uno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia, en la capital de la República Colombiana, otra de la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y 2 profesoras que son pues muy reconocidas en su campo, en sus países, a los cuales representan. Es el caso de María Alejandra Villar del Uruguay y Mayra Mena, que representa a Cuba, pero que se encuentra también desarrollando un ejercicio interesante en el Colegio de México. Entonces, después que yo realice esta presentación, se van a formular 2 preguntas. Frente a cada pregunta, pues daremos un tiempo de 5 minutos, máximo 6 minutos, para que cada una de las foristas responda la pregunta. Y posteriormente, en el cierre, pues llegaremos a algunas conclusiones frente a las propuestas que cada una de las foristas tiene. Entonces, a continuación, damos alcance al primer momento de nuestro foro con la presentación de los perfiles de las profesoras, investigadoras, coordinadoras, directoras de programas académicos pues en archivística en la región. En primer lugar, tenemos la participación de la doctora Brenda Cabral Vargas, quien es investigadora titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IBI de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es licenciada, maestra y doctora en bibliotecología y en estudios de la información por parte de la UNAM. Ha sido revisora de más de 100 trabajos de titulación entre tesis, tesinas, informes académicos, así como también jurado, sínodo, como se le dice en México, en los exámenes profesionales del Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Actualmente ella tiene el cargo de coordinadora del Colegio de Bibliotecología en esta universidad, este colegio que está adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras, y por supuesto también directora de la carrera de Administración de Archivos y Gestión Documental de la misma universidad. Bienvenida, doctora Brenda Cabral. También está con nosotros ya conectada en este foro, la profesora María Alejandra Villar Anjul,
quien es licenciada en Archivología por la Universidad de la República en el Uruguay, UDELAR, magíster en Archivística por la Universidad Carlos III de Madrid en España, y cuenta también con 2 especializaciones, una en auditoría interna en sistemas de gestión para documentos según ISO 30300, 30301 y en implantación de los sistemas de gestión para documentos según ISO 30300, 30301 por la Universidad Autónoma de Barcelona. La profesora María Alejandra Villar también es representante por el Uruguay ante el grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria de la Asociación Latinoamericana de Archivos, GRIBAU de la ALA. Bienvenida, profesora María Alejandra Villar. También está con nosotros la doctora Ruth Elena Vallejo Sierra, quien es profesional en bibliotecología archivística por la Universidad de La Salle, acá en Bogotá, Colombia. Es también especialista en gerencia de mercadeo por la Universidad del Rosario y magíster en administración por la Universidad Nacional de Colombia. La doctora Ruth Elena también pues cuenta con un doctorado en documentación por la Universidad de Salamanca. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, en el campo de bibliotecas, archivos y de la docencia y la investigación universitaria. La doctora Vallejo Sierra se desempeña actualmente como coordinadora del proyecto curricular Archivística y Gestión de la Información Digital de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, acá en Bogotá, Colombia. Bienvenida, doctora Vallejo. Y finalmente también estará con nosotros en el foro la doctora Mayra Mena Mujica, quien es licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, Cuba. Es máster en Bibliotecología y Ciencias de la Información y también doctora en Ciencias de la Información por la misma universidad. Ha desarrollado su labor profesional en el Archivo Nacional de Cuba y en el Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La Habana, Cuba. Y por supuesto, actualmente, como ya había comentado, se desempeña como coordinadora del proyecto de fondos y colecciones especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México en la Ciudad de México. Bienvenidas, profesoras, doctoras, a este foro que sin duda pues abrirá líneas muy interesantes de reflexión y de trabajo curricular, pedagógico, didáctico en la formación archivística en la región. Entonces, el orden de participación para responder las 2 preguntas es el mismo orden en esta primera pregunta, en las cuales las presenté, primero la doctora Brenda, después la doctora María Alejandra Villar, posteriormente la doctora Ruth Vallejo y cerramos con la doctora Mayra Mena en esta primera ronda con la primera pregunta. Y la primera pregunta tiene que ver fundamentalmente con qué tendencias y expectativas se plantean a la formación archivística. Es la primera pregunta que tenemos en el foro, en el mismo orden. Primero la doctora Brenda, después la doctora Alejandra, después la doctora Ruth Vallejo y cerramos en esta primera ronda con la doctora Mayra Mena. Adelante. Perfecto. Pues primero felicitarlos por este tercer Congreso Archivístico de las Américas, el cual ha sido realmente muy interesante. Y bueno, brevemente, para ser más concreta, me gustaría
contestar a través de una presentación que hice, porque bueno, a veces las diapositivas permiten mostrar de una manera más ágil esto. Entonces, fíjense que en investigaciones del 2021 hablan un poquito sobre las tendencias que hay en la archivística, y algo que me pareció interesante porque esta investigación es reciente, es del 2021, y aquí se menciona un estudio transversal en 154 archivos nacionales donde se veía cuáles eran las principales tendencias, lo cual también nos lleva a aterrizarlo en la parte de aprendizaje. Lo que se veía como tendencia era la parte de la preservación y la conservación, la parte de la gestión de archivos y documentos y garantizar el acceso y el uso del material. También en otro estudio que se realizó en China y que menciona las tendencias que se van a lograr para el año 2025, hablan, fíjense, principalmente de que estarán basados en gran parte en la gestión, las tecnologías y las humanidades, pero más específicamente manejan que estas tendencias a 5 años estaríamos hablando, bueno, al 2025 es en la ciencia archivística virtual, las aplicaciones de inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas para archivos y registros de documentos, y algo que me parece muy interesante también es la parte de la ética en la aplicación de esas tecnologías, la rendición de cuentas algorítmicas y la continuidad digital, así como la memoria digital. Vean, entonces estos son investigaciones recientes y esta, por ejemplo, de China, hacia dónde va, hacia dónde debe de ir la educación en la bibliotecología. Y vean, esto también fue una propuesta de la Sociedad Americana de Archivistas, y ella ha publicado una serie de publicaciones en donde dicen que están abordando principalmente en los aspectos que ellos creen que está ignorado por la literatura, pero que van a ser tendencia de aquí a algunos años. Bueno, la organización y descripción seguimos, pero ya en la parte digital a veces tenemos algunas dificultades. El derecho en la era digital, la parte de confiabilidad, la enseñanza con recursos primarios pero digitales, la preservación digital, la tasación y adquisición, y algunos estándares de descripción. Entonces, bueno, esto se vería, y también como algunas expectativas que las escuelas deben de considerar principalmente, pues sería, pero yo creo que esto lo podría abordar en la otra para dar tiempo, pero sí creo que son algunos aspectos que deben de considerarse, sobre todo porque son tendencias muy importantes y que pues si lo están manejando ya en investigaciones donde se han abordado en estudios en diferentes archivos y también en literatura, pues son algunas de las tendencias que nos dan como el margen para ver hacia dónde vamos, y dejando muy claro que la ética y la tecnología y esta parte humana no la podemos dejar fuera. Hasta aquí dejaría mis comentarios. Bueno, muchas gracias. Doctora Brenda. Adelante, doctora Alejandra. Perfecto, muchas gracias, Johan. Primero que nada, felicitaciones por el evento, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a los colegas argentinos en el Día del Archivólogo. Bueno, la formación de los archivólogos en América Latina ha tenido enfoques y orientaciones y vínculos fundamentalmente con carreras como la bibliotecología, la archivología, y la historia, perdón, y compartiendo en este último caso orientaciones y prácticas que son propias de técnicas historiográficas, ¿no? Ese vínculo, en la mayoría de los casos coherente con un paradigma custodial, se manifestó también en los planes de estudio, en donde la archivología aparecía únicamente como una unidad curricular relacionada con los archivos o como una materia en los ciclos iniciales o en los troncos comunes o paralelos y compartidos con esas carreras, ¿no? El vínculo con otras profesiones ha cambiado. Hoy debemos formar desde la archivología, desde la archivística, pero posibilitando la diversificación de itinerarios curriculares mediante actividades opcionales, selectivas, que le otorguen autonomía al estudiante en el logro de sus intereses, de sus necesidades formativas, y que posibiliten la integración, la flexibilización de modelos disciplinares, pero sobre todo que posibiliten la interdisciplina. Eso es esencial.
Hoy la formación de los archivistas debe estar orientada a la formación de profesionales aptos para analizar, para contextualizar, comprender y reflexionar críticamente sobre fenómenos sociales relacionados con la producción y el uso de la información. Tiene que ser un profesional capaz de definir los problemas propios de su campo disciplinar, pero también capaz de aprovechar el vínculo necesario con otras disciplinas, de innovar, de construir soluciones y de tener y fomentar una actitud investigativa. Por su formación también tiene que coincidir con las nuevas realidades sociales, ¿no? Con usuarios que están ampliamente informados, hiperinformados, que acceden rápidamente a la información, pero información que no siempre es de calidad, información incluso que ellos mismos no saben distinguir entre lo que es útil y lo que no, porque no tienen las herramientas. Entonces, con la necesidad de ayudar a ese tipo de usuarios. Tenemos que formar profesionales con capacidad para ejercer y producir nuevos conocimientos en el área de su especialización, sobre bases teóricas muy fuertes, muy sólidas, y también con un fuerte componente ético, como decía recién la doctora Brenda Cabral. Hoy, ya avanzado el siglo XXI, los planes de estudio y los programas de las unidades curriculares de formación archivística tienen que articularse necesariamente con los avances tecnológicos, con el desarrollo de las tecnologías de la información y abordar las ventajas y los desafíos que ellas representan para nuestra profesión. Por eso el archivólogo, el profesional del siglo XXI, tiene que ser capaz de afrontar esos desafíos de la profesión en consonancia con los cambios sociales, con un fuerte componente disciplinar, orientarse también a una formación redefinida, dinámica, constantemente dinámica, basada en un pensamiento estratégico, integrador de saberes y de experiencias, que implica riesgos, pero que también implica oportunidades de mejora y de superación. Ese creo que es nuestro desafío, formar ese tipo de profesionales. Bien, muchas gracias, profesora María Alejandra. Seguimos ahora con la doctora Ruth Vallejo. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que hablar sobre las tendencias y expectativas de formación en los archivistas es bastante complejo, en el sentido que todos queremos hacer o darle un valor agregado, identificar en cada una de estas universidades qué es lo que queremos ver más allá de los archivistas, y especialmente porque cuando hacemos parte de algunas universidades, pues siempre nos siguen preguntando si realmente esto es una carrera profesional, si vamos a hacer maestrías, y las dificultades con que nos encontramos para articularnos con otros programas académicos. Y entonces, pues vivimos pensando, bueno, hasta dónde los procesos formativos se han concentrado en unos conocimientos técnicos que nos han dificultado nuestra capacidad de diálogo con otras disciplinas, y que es lo que nos llama de ahora en adelante ese proceso formativo. Por otra parte, y a raíz de lo que hemos pasado en Colombia, pues nosotros aquí tenemos programas de formación de archivistas que están articulados con la bibliotecología, otros están articulados con la historia, pero también tenemos otros programas que son exclusivamente de formación archivística. Entonces aquí hay una, digamos, como una mezcla compleja frente a realmente esa formación que requieren, y si realmente es hora de que demos esa discusión de pasar de la armonización con esas otras disciplinas a tener nuestra propia formación profesional. Creo que también en esa proceso de formarnos técnicamente muy bien y conocer todos estos instrumentos y herramientas archivísticas y todo el software, y convertir la tecnología en la razón de ser y no en el instrumento para ayudarnos a prestar los servicios, nos hemos olvidado precisamente de dos temas: los usuarios, de alfabetizarlos, de reconocer esos perfiles de los usuarios a los cuales estamos sirviendo, y que al
a la cual realmente es el fin de del trabajo que hacemos. Creo que la pandemia nos llevó a repensar realmente cuáles son los servicios que se ofrecen, los servicios archivísticos que debemos ofrecer y si estábamos preparados para seguirlos ofreciendo. Creo que hay muchos temas en términos de que se nos vinieron encima, digamos, con todo esto de la pandemia y que tiene que ver, por ejemplo, cuál es la discusión que estamos hablando hoy en términos con toda la discusión que hay sobre las vacunas y la importancia de la ciencia abierta. Empezamos a mirar, bueno, y los archivistas, ¿qué estamos haciendo frente a la gestión de datos, frente a gestionar toda la información que tiene que ver con resultados de investigación y qué estamos haciendo para poder realmente documentar todo lo que está pasando? Pero creo además, finalmente, que un tema de gran impacto para el mundo y que, digamos, a través de todas las gobiernos están trabajando y tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, y nosotros no nos hemos concentrado precisamente en determinar cómo vamos a aportar, y obviamente, digamos, y como lo planteaban en la presentación anterior, desde la información, pues le apuntamos realmente a todos los objetivos, pero hay objetivos en los que tenemos mucho más que decir y que tenemos un aporte considerable. Precisamente escuchábamos en el modelo que nos plantearon de la OEA, como decía, un punto muy importante en el que cómo desde los archivos hemos desconocido el papel de las mujeres y nuestra obligación de ahora en adelante de recuperar la memoria de las mujeres en la historia y esa función. Entonces, valdría la pena que nos concentráramos en recuperar cómo realmente los archivos y demostrar cómo los archivos realmente vamos a contribuir al desarrollo y al cumplimiento de esos 17 ODS. Muchas gracias. Gracias, doctora Rudelina. Seguimos ahora con la doctora Mayra Mena. Adelante, doctora Mayra, bienvenida. Su micrófono. Perdón. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Por supuesto, aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación y también para felicitar a los organizadores de este congreso que he estado siguiendo en algunos aspectos y me ha parecido realmente excelente y significativo. Me gustaría comenzar para abordar esta pregunta de las tendencias y las expectativas en la formación archivística mencionando un ejemplo que me ha resultado desde el momento en que ocurrió muy significativo, y es el hecho de la integración a partir de 2004 de Archivo y Biblioteca Nacional de Canadá en una sola institución. En el año 2010, Lisa McGibbon y Ann Tavish hacen un análisis crítico de este proceso y afirman lo siguiente: si bien el mandato formal de Archivos y Bibliotecas de Canadá y su visión conceptual como una entidad única encargada de recopilar y brindar acceso al patrimonio cultural de un país bajo un mismo techo puede ser muy atractivo tanto para el gobierno como para los ciudadanos, las divisiones educativas entre los campos de estudios involucrados en esta integración, o sea, bibliotecología y archivística y museología fundamentalmente, pero estructuralmente separados, bien pueden ser considerados el aspecto más desafiante para que este proyecto fuera exitoso. Y continuaban afirmando, pues los pocos estándares que cruzan los límites disciplinarios en términos de organización, preservación y acceso de los usuarios mantendrán los límites reales para la recolección, administración y acceso a los materiales. Ese desafío, sin lugar a dudas, me hizo abordar la respuesta desde cómo desde Cuba intentamos enfrentar justamente ese desafío que era real en el ámbito de las instituciones cubanas y para la formación de los archiveros. Básicamente hay una respuesta antes de comenzar. La formación de los archiveros en Cuba se da dentro del ámbito de las ciencias de la información en una carrera que se denomina justamente
ciencias de la información. Ahora, hay dos elementos que han resultado siempre esenciales en esta visión, en este enfoque que comprende la formación de profesionales de información y archivistas en particular en Cuba, y es la asunción de la existencia de un cambio de paradigma profundamente arraigado en visiones postcustodiales, al menos emergentes visiones postcustodiales, para los cuales trabajamos siempre con referencias internas y externas, digamos el doctor Radamés Linares de nuestro departamento, el doctor Armando Malheiro da Silva, Carlos Alberto Ávila Araujo, Miguel Ángel Rendón, que tiene este cambio de paradigma, un conjunto de rasgos importantes, pero que en mi opinión hay dos de ellos que son significativos para abordar la formación de profesionales de información y de archivística dentro del cambio de paradigma. Y es algo que ya mencionaba Alejandra, que es la emergencia de un conjunto de enfoques inter y transdisciplinares en el campo de la ciencia de la información que buscan unos procesos de integración a nivel epistémico, pero también a nivel práctico entre la bibliotecología, la museología, la archivística y la ciencia de la información. Y también otro rasgo significativo de este cambio de paradigma, la emergencia de un enfoque que también se mencionaba en algún momento, centrado en el acceso y menos en la custodia, como proceso al cual hemos estado, sin lugar a dudas, muy vinculados en nuestra formación y en nuestra práctica, también como profesores de ciencia de la información y archivística. No quiero dejar de mencionar que en este enfoque centrado en el acceso hay dos importantes voces dentro del campo de la archivística, que son la mirada de Angélica Menge, la autora alemana, hacia el impacto de esta centralidad del enfoque en el acceso hacia todos los procesos de gestión de documentos de archivos, y también la mirada de Terry Cook hacia un enfoque de la archivística de las comunidades. Esto en cuanto al cambio de paradigma. Y un segundo elemento esencial para entender cómo hemos abordado la formación desde Cuba, centrados en estas expectativas y en estas tendencias, también obviamente una realidad práctica que ha estado ocurriendo en todos estos años, que ha llevado a desdibujarse en el plano práctico a las bibliotecas, los archivos, los museos, y muy favorecida por el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, centrados, digamos, por decir algo realmente para el tiempo que tenemos, en soluciones que ofrecen la web semántica, las llamadas tecnologías de la web 2.0, llegando incluso hasta los elementos de la inteligencia artificial. No hay que olvidar que en este momento Interpares, por ejemplo, está comenzando a desarrollar su última fase de desarrollo de proyectos vinculado con este tema de las soluciones de inteligencia artificial para la gestión de documentos archivísticos, hasta llegar incluso a procesos tan interesantes como la participación de los usuarios en el procesamiento de información archivística, dentro de los cuales podemos mencionar entonces, en este caso, el proyecto de ciudadano archivista desarrollado por el National Archives Record Administration de los Estados Unidos. O sea, basados en estos dos puntos de vista, uno, el cambio de paradigma, y otro, el impacto de las TIC, concebimos una formación de los archiveros en un enfoque inter y transdisciplinar, integrador de saberes y de prácticas, y por otra parte, con habilidades en los profesionales que sean capaces de enfrentar esa realidad de convergencia entre las prácticas tradicionalmente, que ocurrió tradicionalmente, y por tanto en la necesidad de un profesional que maneje importantes herramientas de soluciones tecnológicas. Quizás esa es la idea general que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora Mayra. Para la segunda pregunta, incluso en ese planteamiento que nos hace ahí, claras referencias históricas en esa integración institucional de bibliotecas, archivos, museos, para dar también paso a estas miradas también que, digamos, aterrizan en lo práctico, en lo funcional. Bueno, para la segunda pregunta vamos a hacer un recorrido en las participaciones a la inversa.
Comenzaremos por la doctora Mayra, después seguimos con la doctora Ruth Vallejo, seguimos con Alejandra Villar y cerramos con la doctora Brenda Cabral. Y la segunda pregunta dice, ¿cuáles competencias y contenidos se deben considerar en la formación archivística actual que permitan avanzar a un proceso de armonización curricular en la región? ¿Okay? ¿Cuáles competencias y contenidos debemos considerar en la formación archivística actual que permitan avanzar a un proceso de armonización curricular? Entonces comenzamos con la doctora Mayra Mena, seguimos con la doctora Ruth Vallejo, después Alejandra Villar y cerramos con la doctora Brenda Cabral Vargas. Adelante, doctora Mayra. Bueno, sin duda he tenido mucha suerte porque me ha permitido el orden de los ponentes continuar articulando la idea de formación de archiveros desde Cuba. Bueno, yo les decía, el plan de estudio de formación de archiveros en Cuba es un plan de estudio que básicamente se enfoca en la formación de profesionales de la información desde un conjunto de disciplinas a lo interno del plan de estudio que se articulan justamente para favorecer una formación interdisciplinar. Estas disciplinas las voy a mencionar muy rápidamente. Son teoría y metodología, gestión de la información, organización y representación de la información y una disciplina integradora desde la práctica. Nosotros partimos de la consideración y de la certeza de que la formación archivística, la formación de profesionales de la información necesitaba un basamento teórico metodológico muy sólido. Y por lo tanto, nuestro plan de estudio tiene una fuerte base epistemológica de integración interdisciplinar de estos campos que conforman los campos que estudian, que tienen por objeto de estudio la información. Obviamente también se tuvo en cuenta, a partir de una experiencia larga de asunción de procesos de gestión de la información, herramientas gerenciales para el manejo de la información desde esta disciplina de gestión de información y obviamente, como no podía ser de otra manera, una disciplina que se encarga de abordar todas las temáticas, obviamente, de organización y representación de la información, sin la cual ningún programa de estudio de este tipo podría ser viable. Y por último, una disciplina integradora desde la práctica que permite que los estudiantes realicen actividades profesionales, prácticas en instituciones no solo del campo, del área de la información, sino también de cualquier esfera del desarrollo social cubano. Ahora bien, si bien estas disciplinas abordan de una manera interdisciplinar o intentan abordar de una manera interdisciplinar, esto no quiere decir que no existan asignaturas particulares para abordar elementos particulares y en este caso existen asignaturas para abordar aquellos temas asociados con la gestión documental y la archivística. Yo voy a mencionar 4 o 5 presupuestos esenciales de estas asignaturas que nos han guiado a la hora de estructurar nuestro plan de estudio. En primer lugar, quizás ha sido esencial evaluar el extraordinario valor que tiene la perspectiva archivística para crear y mantener información de calidad en el ambiente digital. O sea, la larga tradición archivística de crear y mantener, sobre todo de mantener información veraz, confiable, auténtica, íntegra, desde el ámbito de considerar al documento archivístico como un aportador de evidencias de actos y transacciones sociales, tiene un fuerte significado en la concepción de formación de la archivística y la gestión documental dentro de este plan de estudio que ya mencionaba, que es que tiene una perspectiva y un enfoque muy integrador. Por otra parte, también es importante mencionar como una de las coordenadas que rige esta formación archivística y de gestión documental es el enfoque de la diplomática y la archivística que ya mencionaba desde el concepto del documento de archivo como evidencia de actos y transacciones sociales con sus cualidades de veracidad, confiabilidad, autenticidad e integridad.
También, y probablemente a partir de una realidad muy particular de Cuba, nos vimos en la necesidad de abordar la formación desde la concepción en muchos aspectos del modelo de récord continuum hasta australiano. Para nosotros esa continuidad entre los enfoques de evidencia y memoria, y por lo tanto una continuidad de trabajo del profesional desde los archivos de la administración a los archivos históricos, es realmente importante, porque por razones históricas en Cuba no hay una percepción, o no hubo durante mucho tiempo una percepción clara de las particularidades y de la práctica de la gestión documental en las organizaciones. Y nosotros, desde ese punto de vista del modelo de récord continuo, hemos intentado romper estancos, los estancos característicos del ciclo de vida, y sobre todo esa visión del ciclo de vida que establece que el archivero va a las edades más tempranas de los documentos a recoger o enfocado en la custodia a recoger aquellos documentos que van a tener un valor secundario. Eso para nosotros, ese enfoque de continuidad y de ruptura con el modelo de ciclo de vida ha sido realmente importante. Otro de los elementos esenciales ha sido la concepción de la necesidad de una custodia distribuida. Y en este caso, esto nos ha servido mucho para desarrollar enfoques que integren la gestión de documentos físicos y gestión de documentos electrónicos. No hay una mirada particular para, bueno, ahora vamos a enseñar o ustedes van a aprender a gestionar documentos electrónicos. O sea, esta mirada de custodia distribuida nos ha permitido tener un enfoque integrador para la gestión de documentos tanto físicos como electrónicos dentro de la continuidad de la gestión de documentos tanto como evidencia y como memoria. Desde el punto de vista de los procesos de gestión, hemos tenido muy en cuenta los enfoques que comenzaron o que se articularon primeramente alrededor de la norma ISO 15489 y con posterioridad alrededor de la norma 30300, y en particular los procesos de creación, captura, acceso y luego obviamente clasificación, valoración y descripción. Esos presupuestos teóricos y prácticos esenciales buscaban fundamentalmente tratar de solucionar un problema grande en la administración cubana y en la percepción de la archivística y la gestión documental en Cuba, que era un profundo desequilibrio entre las prácticas predominantes enfocadas en la preservación del patrimonio documental de la nación casi exclusivamente, y aquellas prácticas más débiles de gestión documental enfocadas en la necesidad de la gestión de documentos de archivo como un recurso y un activo de información para favorecer en un equilibrio con la preservación del patrimonio los procesos de rendición de cuenta transparente y responsable por parte de las administraciones. Este último elemento que en la realidad archivística cubana tuvo durante muchos años un profundo desequilibrio, para nosotros era un reto en el ámbito de la formación archivística para alcanzar un profesional que comprendiera que su rol no estaba solo en la preservación del patrimonio documental, sino también en favorecer los procesos de rendición de cuenta transparente y responsable por parte de las administraciones cubanas, y que este equilibrio el que buscábamos no era para nada, no eran para nada dos aspectos diferentes de una misma mirada, sino dos aspectos que necesariamente tenían que estar integrados. Quizá el elemento que nos ha estado dando satisfacciones a partir de la concepción de esta visión, tanto el enfoque interdisciplinar como estos últimos enfoques que he hablado de la formación archivística, es la gran demanda que en este momento tenemos de profesionales de la carrera, sobre todo en todos los procesos y actividades de transformación digital que se están dando en el ámbito de la administración pública en Cuba. Por lo tanto, pienso que hay muchos de estos objetivos que hablábamos que se han podido cumplir, y se ha intentado al menos superar este problema de los límites reales entre, como decía al principio, la recolección, la administración y el acceso a los materiales mencionados por el artículo
que analizaba el ejemplo de Canadá con el que empecé mi intervención. Gracias, doctora Mayra. Excelente. La doctora Ruth Vallejo, en esta oportunidad, con esta segunda pregunta, ¿cuáles competencias y contenidos se deben considerar en la formación archivística actual que permitan avanzar a un proceso de armonización curricular? Adelante, doctora Ruth. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí, señora. Ok, bueno. Bueno, después de esta introducción que nos ha hecho Mayra, es, digamos, muy interesante para este ya un poco más práctico que les quiero mostrar. Actualmente nos encontramos desarrollando con el profesor Pidela una investigación para mirar cómo se está dando el proceso de formación en Colombia, como les planteaba, sobre la diversidad de procesos formativos que tenemos. Entonces, nos pusimos a la tarea de tratar de buscar cómo encontrar una armonización y hicimos dos tareas importantes, que fue, primero, plantear cómo estaban los planes de estudio de los programas tomamos 3 programas de formación exclusiva en el campo de la archivística, que son el de la Universidad de Antioquia, el de la Universidad de La Salle y el de la Universidad Distrital, y lo comparamos frente a dos referentes. El primer referente fue el modelo que ha establecido la sociedad colombiana, la Sociedad Americana de Archivos, que aunque lo enfoca para las maestrías, es interesante cómo plantea que los archivistas deben tener un conocimiento básico de archivística y otro conocimiento complementario. Hicimos esa comparación y posteriormente también lo miramos frente al modelo de gestión documental y administración de archivos del colombiano, que ya está en su segunda edición del Archivo General de la Nación, en el que establece 5 componentes que deben, digamos, de los que abarca la función archivística, que se refiere a un componente estratégico, a un componente de administración de archivos, a un componente de todos los procesos de la gestión documental, a un componente tecnológico y a un componente cultural. Entonces, basado en esto, empezamos a mirar esos subcomponentes para empezar a plantear en términos de porcentajes y en créditos lo que debería tener, digamos, si llegamos a esta conclusión, pues estamos todavía en desarrollo del proyecto, y estas propuestas preliminares que implicaría unos pesos que debería tener cualquier proceso de formación archivística para garantizar que se da una formación completa. Entonces, consideramos que entre el 60 y el 70% de un programa de archivística debe estar basado en el conocimiento básico de la archivística, y por lo menos el 30 o el 40% en un conocimiento complementario que le permita dialogar con otras disciplinas. Y a partir de eso empezamos a mirar unos componentes que, como ustedes ven, empieza desde la planeación de la función archivística, desde la planeación, desde el control, evaluación, seguimiento, cómo debería un poco verse reflejado en los planes de estudio, y va abordando obviamente todos los elementos necesarios desde el punto de vista tecnológico, cultural y administrativo, que consideramos que es importante ir dando, digamos, fortaleciendo. De aquí, pues, ustedes van pudiendo ver en esos subcomponentes, digamos, a qué consideramos. Pues, obviamente estamos en el proceso de discutir si ese es el subcomponente o deberíamos fortalecerle, darle digamos, otra fuerza en la descripción de esos subcomponentes. Pero aquí un punto muy importante en el que hicimos énfasis fue en el punto de identidad. Creemos que es necesario que en el proceso de formación empecemos a hablar de cómo conformamos esa identidad profesional, esa identidad del archivista, cómo logramos articular esas relaciones que nos da, digamos, nuestra
nuestros colegios profesionales, cómo logramos ese desarrollo profesional y realmente ese posicionamiento que necesitamos como profesión y como profesión y como profesional, que indudablemente tiene que partir del, digamos, de ese desarrollo teórico, de unos componentes de investigación muy importantes que debemos abordar y que debemos empezar a enfocar, porque efectivamente hay muchos planes de estudio del campo archivístico que no desarrollan unas competencias investigativas que tanta necesidad tiene la profesión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Rudelena. Seguimos ahora con la profesora María Alejandra Villar, con esta segunda pregunta. Muchas gracias, Johan. Bueno, yo diría que las competencias que hoy esperamos de los archivólogos son una representación, o deberían ser una representación de lo que hoy es nuestra sociedad, ¿no? Y de cómo nuestra sociedad se está enfocando a la versatilidad. En ese sentido, tenemos que formar profesionales que tengan flexibilidad para la adaptación a los cambios, que sepan entender, que tendrá que actualizarse permanentemente, continuamente, que reconozcan, por ejemplo, en la planificación estratégica una parte imprescindible del trabajo profesional, que tengan capacidad para generar oportunidades en la búsqueda de la excelencia del trabajo que están realizando, que tengan una escucha activa y una reflexión crítica y actualizada. En base a esto, los contenidos, bueno, tienen que ser un fuerte contenido interdisciplinar para que los profesionales que egresen de nuestras carreras puedan cubrir puestos de trabajo en donde se trabaje desde la administración de redes y sistemas de información hasta la preservación del patrimonio documental, o desde el trabajo de gestión de documentos a espacios y proyectos de recuperación de la memoria, o como decía Mayra, desde el estudio de la inteligencia artificial aplicada a procesos de gestión documental, a pensar en cómo propiciar el libre acceso a la información y la participación ciudadana para garantizar ese y otros derechos, ¿no? Yo creo que los contenidos están asociados a las funciones de los archivos. No tenemos que olvidarnos que los archivos cumplen su función de tres formas, ¿no? Como fuentes de información para la gestión, como espacio de memoria y de patrimonio, pero que también tienen un rol social, un rol que propicia el ejercicio de derechos. En la licenciatura en Archivología de Uruguay nosotros hemos agrupado los contenidos del plan de estudio en lo que nosotros denominamos módulos, ¿no? Esos módulos son unidades básicas que representan distintas áreas de formación identificables con contenidos del plan de estudio. Y un módulo puede estar formado por una o por varias actividades, o una o varias unidades curriculares, con créditos obligatorios o con créditos opcionales, y los contenidos pueden pertenecer incluso a distintos ejes. El plan de estudios nuestro está atravesado por 3 ejes, teórico-contextual, metodológico-instrumental y disciplinar, este último que es el núcleo duro, vamos a decir, en donde están los saberes teórico-prácticos y actividades técnicas profesionales de carácter disciplinar, incluso que son las que nos distinguen de otras carreras, ¿verdad? Entonces, esos módulos que hemos denominado fundamentos teórico-conceptuales y contexto de la disciplina y de la profesión, son 8 módulos, ¿no? Gestión documental y sistemas archivísticos, descripción, análisis y recuperación de la información, políticas públicas, planificación y gestión de unidades de información, investigación en ciencia de la información, documentación digital y aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación, un módulo para disciplinas complementarias que enriquezcan esa formación en eso de lo interdisciplinar también, y bueno, hay un módulo con actividades integradoras en donde encontramos las prácticas preprofesionales, los créditos de investigación y de extensión que también se requieren a los estudiantes. Yo insisto en eso, en que los contenidos deben ser una réplica de las funciones que hoy cumplimos en los archivos. Tiene que poder abarcar todo eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Alejandra. Y cerramos esta segunda pregunta con la doctora Brenda Cabral. Adelante, Brenda. Muchas gracias. Pues muy interesante todo lo que nos han venido comentando y a mí me gustaría, bueno, nuevamente ponerles la diapositiva porque en ella les muestro, igual coincido muchísimo con la doctora Ruth Elena, porque sí creo que se debe de partir de cierto bagaje, de cierta información importante y entonces yo también vemos que debemos de partir de ciertos conocimientos básicos sobre archivo y conocimientos complementarios para posteriormente también poder tener algunas otras actividades que nos permitieran tener cuestiones de maestría, diplomados, que nos permitieran irnos actualizando en algunos temas específicos. Vean, nosotros partiríamos de conocimientos. Esta es una propuesta de la Asociación Americana de Archivistas y en la cual, fíjense, muy interesante porque parten de los conocimientos del material archivístico y las funciones archivísticas, que era lo que comentaba la doctora Ruth Elena, a partir de algo enfocado específicamente a los archivos. Posteriormente ya viene algunas otras cuestiones, la evolución y la historia de la profesión, como para ver la identidad, que es otra cosa muy importante, y conocimientos contextuales, que tienen que ver ya con sistemas sociales, con culturales y los conocimientos complementarios, que no podemos dejar fuera las tecnologías, no podemos dejar fuera la parte organizacional, los modelos de investigación que ya también se han venido comentando y conocimientos sociales, humanos y de algunas instituciones como museos, galerías, instituciones que preservan y registran. Entonces, ya yéndonos a la parte de las competencias, fíjense algo que me parece muy interesante, son estas competencias esenciales que yo creo en cualquier profesión, pero que es muy importante dentro de los archivistas y que ya se han venido destacando, que es la resolución de problemas, las habilidades interpersonales, la ejecución y los resultados, que es como la solución de problemas, los servicios a usuarios, que también destacó la doctora Ruth Elena, y yo estoy muy de acuerdo con este aspecto de los usuarios, porque es finalmente para los cuales hacemos todas las actividades, la parte de la comunicación, cómo la comunicamos y algunas competencias generales, ¿sí? También algo que es muy importante y tiene que ver mucho con los objetivos 2030 es de qué manera dentro de la educación de los archivistas podemos ir viendo la parte de enfocarlos en una sociedad sustentable, es decir, que ellos puedan identificar y hacer suya estas 4 dimensiones de la sustentabilidad, que va con la parte social, la ecológica, la económica y la política. ¿Por qué las escuelas formadoras de archivistas deben de transmitir esta importancia? Porque, bueno, la sustentabilidad social se va a vincular con los valores, con los principios de la paz, con la equidad, la ecológica con la conservación, que hemos estado viendo toda esta parte de preservación, la sustentabilidad económica con el desarrollo adecuado y la política con la democracia. Entonces yo creo que la responsabilidad social del archivista debe de quedar muy bien sustentada dentro de las escuelas, que ellos vean la importancia de esta responsabilidad que ellos tienen, esta parte ética, ser agentes de cambio, porque con ello también van a consolidar su estatus profesional dentro de la sociedad. Y entonces, a partir de ello, van a permitir, a partir de este acceso, de identificar las cuestiones de vulnerabilidad, la parte también que es súper importante de poder también ellos ayudar a este progreso y desarrollo de comunidades, es cuando se va a consolidar también el estatus profesional. Y vean, estamos dentro de una sociedad digital ya, por lo cual debemos de tener competencia. Ya hablaba también, ya se hablaba en otro momento también de esta cuestión de la ciudadanía, de la cuestión también de la expresión oral. Fíjense, en la carrera de archivo dentro de la UNAM, se maneja durante los 8 semestres, llevan inglés. Entonces los alumnos cuando salen ya también hablando muy bien el inglés.
También se hace mucho énfasis en la parte del pensamiento crítico y esto yo creo que es una competencia que no nada más es decirles que existe tecnología, sino saber cómo se usa y cómo deben de gestionarla también. La parte digital, la parte social, la parte, por ejemplo, de seguridad, porque es muy importante sobre todo nosotros que manejamos mucha información y datos personales, la parte de la protección de los datos personales es muy importante, pero también la seguridad de la información, que no tenga ningún cambio. Hablábamos de la veracidad, de la integridad. Todos estos son cuestiones que se deben de cuidar y que los estudiantes deben de ser conscientes. Entonces, bueno, por un lado hablé de los contenidos, por el otro lado de las competencias. Muchas gracias, doctora Brenda. Y sí, escuchándolas, se plantean escenarios muy interesantes para continuar trabajando en posibles procesos de cooperación académica. Pues encontramos en la contribución que nos hace la doctora Mayra Mena registros muy importantes alrededor de los tránsitos, de los desplazamientos, de los saltos cualitativos que se deben dar desde la formación profesional, pensando en competencias, pensando en contenidos, pero tomando en cuenta pues estos elementos que van estructurando las mallas curriculares y nos van garantizando tener una formación de los archivistas que verdaderamente vibre al pulso de los tiempos que están corriendo, ¿verdad? Entonces, creo que este foro es un buen pretexto, ¿verdad? Como decimos también, para continuar trabajando en otros escenarios, ¿verdad? De que podamos escribir esto que hoy hemos comentado acá, para pensar en esas posibilidades de contribuir a la región en materia de formación archivística. ¿Cómo vemos? Pues esa formación archivística que debe ser planteada para este presente, pero proyectada en un futuro que debe estar mediado por estos valores, por estos principios de la sostenibilidad del desarrollo, ¿verdad? Del desarrollo sostenible, que debe ser ese elemento transversal que nos debe guiar en la formación, pero que por supuesto también tome muy en cuenta el aspecto disciplinar, ¿sí? Digamos, esencialmente disciplinar, pero que dialogue y se mueva, tenga este movimiento hacia lo inter y lo transdisciplinar, porque el archivista, todos sabemos, los archivistas, las archivistas deben trabajar en equipos multidisciplinarios, debe también manejar esos códigos de apropiación para poder conversar de una manera productiva, pero también creativa con historiadores, con los ingenieros en sistemas, con abogados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que se ha planteado en este foro abre nuevos escenarios de oportunidad para que sigamos configurando, para que sigamos construyendo esa formación archivística latinoamericana, esa formación archivística americana que vibre pues a este pulso de los tiempos que están corriendo. Muchas gracias a la doctora Brenda Cabral de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra amiga con quien siempre pues compartimos diferentes escenarios académicos, a la doctora Ruth Vallejo, que también pues ha logrado un gran posicionamiento en el país en materia de formación archivística, a la profesora María Alejandra Villar, quien nos habló también de pues una serie de aspectos interesantes que tensionan esa formación y hacen que también pensemos en aspectos transversales, interdisciplinares, etcétera, ¿no? Y por supuesto a la doctora Mayra Mena, quien con su visión holística, integradora, que nos hace pensar en esa epistemología que debe ir, por supuesto, centrada en ese salto cualitativo a lo postcustodial y cómo esa epistemología debe orientar también la formación archivística, dando estos saltos cualitativos importantes. Entonces, muchas gracias a las cuatro. Yo creo que yo tomé atenta nota de muchas cosas que comentaron, que ciertamente abren nuevos escenarios para que sigamos trabajando.
Le doy la palabra entonces al coordinador Muchas gracias. general del evento, Muchas gracias. Leandro Gracias. Burcharchuk, quien nos va a dar algunas instrucciones para el final. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por tan enriquecedor panel, tan orientador para muchos de los asistentes que nos hacen llegar comentarios muy positivos. Esta forma de construir la nueva archivística latinoamericana, proyectar el futuro, trabajar en lo que vale la pena, ocuparnos de aquello que nos interesa. Esperamos que haya sido del provecho de todos. Creo que el nivel de las participaciones excedió con holgura las expectativas por el nivel académico logrado. Debo agradecer profundamente a toda la comisión organizadora, a todos los disertantes que participaron, porque han hecho de esto un evento magnífico.